Bienvenidos a esto que es Hablemos Copa, hoy con otro de nuestros candidatos a la alcaldía. Les recuerdo que a la alcaldía municipal de Copacabana hoy se están presentando 7 candidatos a la alcaldía. Uno de ellos nos acompaña hoy, es el tercero que nos acompaña en Hablemos Copa, Voces y Visiones. Hoy nos encontramos con Fabio León Quintero. Fabio León Quintero es un ex concejal del municipio de Copacabana, también funcionario en diferentes secretarías. Hoy viene con un proyecto muy bonito que se llama Copacabana con Integridad, y hay que reconocer el trabajo de Fabio para el desarrollo de su programa de gobierno, porque ha sido parte de sus tesis académicas, ha sido parte de su trabajo diario, pero para continuar, démosle la bienvenida a Fabio. ¿Cómo estás y bienvenido a Hablemos Copa? Bueno, Sebas, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a nuestro compañero Oscar y por facilitar este bello espacio acá para este programa. Muchas gracias, Sebas, por haberme invitado. Fabio, no, a ti agradecerte por haber estado con nosotros acá y habernos aceptado la invitación a Hablemos Copa. Hablemos Copa nace como una propuesta para visibilizar a los candidatos a la alcaldía y a los candidatos al consejo, y además de esas voces ciudadanas y actores sociales del municipio de Copacabana que aportan al desarrollo de nuestro municipio. Justo por este tiempo, cuando nos decidíamos arrancar Hablemos Copa, veíamos que se venían las justas electorales y que hay mucha gente que vota con desconocimiento. Y queríamos que este espacio fuese ese espacio de difusión donde la gente pudiese encontrar a cada uno de los candidatos y pudiese conocer de su voz y de su mano cuáles son sus propuestas. Entonces, con base a esto, a todos los candidatos les estamos compartiendo las preguntas previo a la entrevista. Eh, lo hemos hecho con los 3 que han participado, lo seguiremos haciendo con todos. Y en el diseño de estas preguntas, Fabio, concordábamos que cuál es la motivación que tiene Fabio León Quintero para postularse hoy como candidato a la alcaldía de Copacabana. Sebas, ve, pues lo primero es que yo he tenido como un espíritu de liderazgo. Me ha gustado pues como el servicio a la comunidad, ¿cierto? A través de la trayectoria administrativa que he tenido y profesional, pues he venido cogiendo una experiencia que eso me ha servido para visionar como el municipio, para saber dónde podemos llevar al municipio, a qué punto lo podemos llevar. Me inquietó mucho de este ejercicio fue que en el año 2020, antes de la pandemia, yo ingresé al municipio en el año 2020, en el mes más o menos de marzo, un poquito ya antes de la pandemia, me invitaron a un consejo de gobierno, y en el consejo de gobierno me encontré que el consejo le había devuelto al alcalde un cuestionario de su plan de desarrollo, haciéndole 16 observaciones a ese plan de desarrollo. Y me encontré en el Consejo de Gobierno que a medida que iban haciendo las preguntas, ninguno de los secretarios ni el alcalde sabía responder a esas preguntas. Entonces yo salí muy preocupado de ese Consejo de Gobierno y yo dije, pero ¿cómo es que, por ejemplo, ante una pregunta del Consejo que dice que si el alcalde va a pavimentar 10 kilómetros de vía y el Consejo le pregunta por qué no pavimenta 15 kilómetros y no saben ni el alcalde, ni sabe el secretario de Obras, ni de infraestructura? Y no solamente ellos, sino habían preguntas como que por qué no se bajaba la tasa de violencia contra la mujer de 4,57 a 4,55, y tampoco sabíamos. Y así eran todas las preguntas, que si íbamos a hacer el mantenimiento a 7 establecimientos educativos, porque no lo hacíamos a 12, y tampoco sabíamos. Entonces yo salí muy preocupado del Consejo de Gobierno y yo no, pues así no se puede manejar un municipio, ¿cierto? Ajá. Te cuento que Con base al desconocimiento. del desconocimiento, vos no puedes arrancar un municipio desconociendo el diagnóstico del municipio, ¿cierto? Porque en el primer año habíamos formulado solamente 4 proyectos, de 250 a 240 proyectos, solamente 4 en el primer año. Entonces yo dije, no, es bueno ser alcalde, pero diagnosticando un municipio, sabiendo cuáles van a ser los proyectos. Y desde ese día reuní un grupo de personas que me ayudaran a hacer un buen diagnóstico del municipio. Reunimos alrededor de 6 7 personas y empezaron a ayudarnos con ese diagnóstico, y bueno, lo terminamos
Les pregunté yo, ¿cuánto nos demoramos en este diagnóstico? 18 meses. Bueno, estamos en 2020, arranquemos que para 2023 lo tenemos y sí, en junio, en noviembre del año 2023 terminamos el diagnóstico y es lo que le estoy presentando a Copacabana con las soluciones Sebas. Entonces, por lo que te entiendo, Fabio, nace tu postulación a la alcaldía con base a ese suceso que te parece un suceso, me parece un suceso inédito, o sea, solo de Copacabana, no conocer el territorio en cual se está gobernando y decides hacer una investigación sobre cada Sobre, uno de esos 16 puntos. sobre ese tema Sebas, lo que pasa es que, y no solamente esta administración, las anteriores también, si tú miras los planes de desarrollo de todos los municipios de la área metropolitana y los de los periodos anteriores de la alcaldía, son planes de desarrollo que son copia y pegue, ¿cierto? Tráigame el plan de desarrollo anterior, yo lo miro, que no se ha hecho, lo ajusto y esa es la propuesta que le hago para acá. Entonces, normalmente eso es lo que se hace, ¿cierto? Yo por eso dije, no, yo no quiero ser alcalde así, vamos a hacer una investigación, me demoré 3 años y por eso es que me dio resultado. Entonces es lo que voy a contarle a los habitantes. Fabio, vamos a ahondar un poco en esa investigación. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades que tu investigación nos puede decir? Ah, no, Copacabana tiene N cantidad de dificultades porque podemos, no, nos podemos ir a un número alto y también N cantidad de debilidades, pero decime unas tres o cuatro. ¿Qué te cuento? Dentro de las fortalezas que tiene el municipio, esas cualidades que tiene como tal, hay muchas, hay demasiadas. O sea, lo primero es su gente, ¿cierto? Sus habitantes, ¿cierto? Que siempre hay personas como dispuestas a hacer en diferentes campos lo que se quiere, ¿cierto? Lo primero es su gente. Lo otro es que tiene también una visión, podríamos decir que el municipio hoy tiene una visión muy turística. Si los líderes pensaran en nuestro municipio en hacer de él un territorio turístico sería envidiable, ¿cierto? Esa visión que tiene el municipio para eso es efectiva. Tú ves lo de las fincas de recreo, las montañas, La los cantidad de sitios, miradores que pudiese los tener miradores, la Copacabana. ruta de la naranja. O sea, para su municipio turístico lo podemos explotar al máximo. Esa sería pues como una de sus fortalezas. Y debilidades, hay varias. En lo que encontré en la investigación es que falta de todo, falta los equipamientos del municipio están todos vueltos nada, las unidades deportivas, los colegios, las escuelas. Esa es una debilidad grande que tiene el municipio. En la parte ambiental también encontramos de todo. Ahí sí que encontramos casos de debilidad del municipio, pero porque no ha habido como ese estudio que diga, bueno, vamos a formular estos proyectos y vamos a hacer esto, porque por lo que te dije inicialmente, los planes de desarrollo no se formulan así. O sea, es el copy-pegue, los programas que habían en el periodo anterior, y de pronto esas no son las En los necesidades pues, programas que le gusta al burgomaestre en en ese su entonces. momento. Entonces, esto que yo hice fue de acuerdo a unas necesidades en campo que nosotros hicimos, ¿cierto? Que más adelante te las voy Eh, a explicar. Fabio, hablamos que Copacabana tiene unas fortalezas y unas debilidades y hablamos del turismo, ¿cierto? Copacabana tiene los fines de semana aquí en Piedras Blancas pueden venir más de 500 personas y eso que estoy poniendo en la mesa una cifra baja, pero ¿qué hacer para que esto sea sostenible, para que se pueda promover un turismo sostenible, para que las familias de Copacabana puedan acceder a recursos para promover el turismo y no que la señora termine haciendo malas prácticas por su necesidad, sin una guía incluyente? ¿Qué podríamos hacer para que ese turismo en Copacabana se pueda fortalecer? Bueno, yo he encontrado, en este estudio encontramos, y es una de las falencias que hemos tenido, y es la falta de voluntad política del administrador en su momento, en cada periodo, ¿cierto? Yo lo viví como secretario y como asesor, que no hay la disponibilidad de los recursos para que los proyectos se materialicen. Y eso lo puedes mirar en todos los sectores, en todos los campos. Lo puedes mirar en educación, lo ves en salud, lo ves en deporte, lo ves en cultura. O sea, es imposible
ir donde el administrador, donde el líder del momento, el alcalde del momento, a solicitar unos recursos para adelantar unos proyectos. O sea, siempre la respuesta que tú te encuentras es que no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Entonces, se volvió como un hito de todos los administradores, estoy hablando de hacia el pasado todos, de que los recursos hay que recogerlos y gastárselos en el tercer año, en el cuarto año. Tú vas a donde el alcalde va un líder comunal a decirle, alcalde, venga pues que ya usted ganó, venga que vamos a hacer el proyectico de la placa. Ah, no, espérate que estoy haciendo el plan de desarrollo y me demoro 8 meses. Entonces se devuelve el líder decepcionado. Tiempo perdido. Entonces todos los alcaldes, y no solamente los de Copacabana, pierden el primer año. Sí. ¿Por qué? Porque como no hay tiempo de elaborar un buen plan de gobierno, un programa de gobierno, pierden este tiempo, este año apenas elaborando su programa, lo que yo ya hice, ¿cierto? Entonces yo a partir del 1 de enero, o mejor a partir del 1 de noviembre, yo ya puedo entrar a ejecutar y a mirar qué proyectos voy a ejecutar primero a partir del primero, porque ya los hice, ¿cierto? Me parece sumamente, gané todo ese tiempo. me parece sumamente importante eso, Fabio, porque siempre me apareció en alcahuetería de ganó en octubre, ya en noviembre debería estar en pleno uso de facultades para poder formular su plan de desarrollo y llegar al 1 de enero con su plan de desarrollo ya casi formulado y poderlo pasar al Consejo como proyecto de acuerdo para que sea aprobado. Me parece eso perfecto porque el municipio debe arrancar desde la planeación y desde el conocimiento de sus dificultades, desde sus fortalezas, plantearse retos y saber cuáles son las amenazas que hay a su alrededor. Me estás hablando de todo ese plan de Copacabana con integridad, y para Copacabana con integridad, ¿cuáles son las principales estrategias para promover la inclusión social de los ciudadanos y promover el bienestar? Bueno, o sea, antes de hablarte de ese tema de la inclusión, yo te voy a relatar el por qué ese nombre de Copacabana con integridad. Listo, papá. Yo reunía a varias gente porque yo hace 3 años, como te contaba, a partir del 2020 venía desarrollando este proyecto y le preguntaba a los amigos, a los grupos, a los directorios, venga, regáleme un nombre o deme un nombre para ponerle a este proyecto. Y algunos me decían Copacabana por el cambio, Copacabana avanza, por más Copacabana, bueno, cualquier cantidad de nombres. Pero de acuerdo a esa experiencia que yo tuve en la administración pública, la administración se basa por un modelo de gestión que tú sabes esa parte, tú eres un buen planeador porque me consta que trabajé contigo, que es mi PG, el modelo integrado de planeación y gestión. Ese modelo integrado de planeación y gestión tiene 7 dimensiones y tiene 17 políticas públicas. En la cuarta política pública, que es la política de la integridad, es donde están los valores del servidor público, ahí están los valores. Y en esa política de integridad te habla de 5 valores, ¿cierto? Y esos 5 valores son respeto por el ciudadano, compromiso por el ciudadano, diligente con el ciudadano, honesto con el ciudadano, siempre decir la verdad y ser justo con el ciudadano. Perdón que te interpele, pero entonces esta administración actual falla en el MIPG. Bueno, por eso los estándares, las metas de mi PG casi nunca se logran, ¿cierto? Que es donde miran los municipios, nosotros hemos estado por los 70, 75, 80 puntos de 100. Yo me acuerdo que lo ideal es llegar a pasar de 90, sí. Cuando se implementó esto acá, dimos una travesía compleja, ¿cierto? Hasta hubo gente que hubo que hacérselas y, claro. Y hoy lo señalan a uno desde allá, por eso te hacía el comentario maluco, pero esto aquí no estamos para lanzarle flores al que no se lo merece. Entonces, como te decía, sí, eso es Copacabana con integridad, ¿cierto? Hay que empezar desde ahí, que el administrador, el gerente del municipio, le haga ver a las personas, a sus funcionarios, empezando por él mismo, cómo se debe tratar al ciudadano, ¿cierto? Y me gusta, por eso lo puse primero, la política de integridad tiene como primero, tiene la honestidad y la justicia, pero bueno, eso lo llevamos todos adentro,
pero me gusta mucho el respeto por el ciudadano. Bueno, pero no, Al ciudadano hay que respetarlo. no todos llevan la justicia y la honestidad por Bueno, dentro. no, pero Ojalá fuese así son como muy innatos, pues. y todo mundo llegáramos a definir en ese punto donde tú lo estás definiendo. Es que todos debemos ser honestos y justos. Claro, muy innato en nosotros. En Ajá. cambio, el respeto, yo dije, no, pero es que todos, eso se adolecemos mucho en el municipio porque no respetamos al ciudadano. Pues en la administración y en la parte externa no lo respetamos, hay que valorarlo. Y esa palabra por eso la coloqué de primera. Ajá. Qué bien, o sea, me deja mucho de qué hablar que hayas tomado todo ese modelo de gestión pública, ajá, para incluirlo dentro de tu propuesta, porque es que debe ser ese hito. Usted viene aquí como funcionario público a atender al público bajo estos criterios. Claro, O así sea, es. no puede ser grosero, no lo puede Así debe tratar ser. mal. Si es que nosotros como funcionarios públicos y le tenemos que decir a la persona, para que eso le pueda servir nos tiene que demandar, hay que decirle que nos demande. Claro que sí. ¿Cierto? Así es. Porque debemos ser puntuales y el servidor público está para servir. Me llama mucho la atención de que Copacabana con integridad... Bueno, Sebas, esa fue la primera partecita Sí. que te decía y ya me preguntaste por la inclusión, ¿cierto? Ajá. Entonces ahí es la parte ya donde entramos al tema de la inclusión, que es el que te decía que yo estuve en la Secretaría de Desarrollo, yo manejaba todos los programas de inclusión del municipio, ¿cierto? Que son, ahí, acá tenemos la población vulnerable del municipio, que tú sabes que es la infancia, la Sí. primera infancia, que es el habitante de calle, que es la juventud, el adolescente, Las personas en el condición de género, discapacidad. las víctimas, la discapacidad, ¿cierto? Esa es toda la inclusión del municipio. Para llegar a tener las metas cumplidas, unas buenas metas, ¿cierto? Lo primero lo que debe tener el alcalde es la decisión de que esos proyectos salgan adelante. Ajá. Porque lo que te decía ahora, es muy triste uno ir donde el administrador y que le diga que uno necesita unos recursos para adelantar un proyecto y que le digan que no hay. Yo te cuento anécdotas, pues, porque voy a Sí. contar las anécdotas, y es que, por ejemplo, yo tuve el programa de infancia y adolescencia. Todos los programas del municipio deben tener un coordinador, ¿cierto? Ajá. La juventud, infancia, género, todos tienen un coordinador. Yo estuve los 3 años sin coordinador de infancia y adolescencia, pues me lo cubría una persona que era auxiliar de enfermería. Entonces te imaginas cómo trabajar uno pues con las uñas para subir unos indicadores que hay que Claro. subirlos, ya te tenés que meter de frente para no dejar caer Ajá. el programa, ¿cierto? Entonces se debe tener como esa voluntad del administrador, que le diga sí al programa, que le diga sí a los recursos para que eso salga adelante, porque si no, imposible, ¿cierto? Entonces todos salen adelante, y todos los programas necesitan un coordinador, o sea, Sí, una claro, persona profesional. necesitan un doliente que se encargue del tema. Y Copacabana ha fallado por eso, o sea, pasamos de tener la mejor oficina de juventud de toda Antioquia a no tener oficina de la juventud. O sea, es que tenemos un hospital, tenemos el único hospital con cancha de tenis en polvo de ladrillo, o sea, yo digo que debe ser el único en el mundo. Así es. El único en el mundo, y le quitamos a la gente un espacio donde era un espacio de esparcimiento, de encuentro, y terminan el programa de juventud. Yo fui coordinador de juventud casi 6 años y yo no veo ahora las 35 organizaciones que yo dejé cuando me fui. Yo decía, Claro. por ejemplo, hoy hablando con algunos chicos del CMJ me dicen, nos desconocen, ¿no? Claro, O sea, que sí. no les importamos, no nos apoyan, no nos tienen en cuenta para la Semana de la Juventud. Entonces yo digo, o sea, hay un desgobierno que necesita de hacer una priorización como acá nos la estás presentando, Sí, para poder claro. tener el criterio suficiente de decir invertimos en esto, porque nos importa el desarrollo, porque muy bien nos lo has dicho hoy, Fabio, y es que a los alcaldes de Copacabana poco les ha importado el bienestar y el desarrollo integral de los ciudadanos, porque no han existido políticas claras en cuanto a todos esos nichos de jóvenes, de niños. Bueno, ahorita ahondamos más en estos programas, porque nos tocaría dividirlo uno a uno. Copacabana, Fabio, ha sido fuerte en los temas culturales. Hemos tenido y tenemos de todo, o sea,
saxofonistas, violinistas, actores, cantantes, actrices. Por ejemplo, un gran amigo mío que vivió muchos años en Copacabana, ahora está de gira en Europa con su música. Entonces uno dice, venga, eh, desde esa investigación que hiciste con Copacabana con integridad, ¿cómo se ve la cultura del municipio de Copacabana? Porque a pesar de todos esos talentos y a pesar de toda esa capacidad, la cultura no sigue siendo apoyada, no sigue siendo fomentada, no vemos espacios de arte, los que hay son muy pocos, o sea, tenemos un teatro independiente y eso porque ha sido una persona quien se ha echado al hombro Sí. ese teatro, pero si no, no existiese más. ¿Qué nos dice Copacabana con integridad de qué hacer para preservar la cultura de Copacabana y para fomentar esos espacios de cultura que necesita Copacabana? Claro, lo que pasa es que, o sea, el tema de los recursos es como el factor común en todas las líneas del municipio. O sea, si lo miras en deporte, si tú lo miras en cultura, si lo miras en lo que estamos hablando de inclusión, por donde lo mires, el problema son los recursos del municipio, ¿cierto? Pero, pero los recursos los hay. O sea, yo en el año pasado, cuando hubo el debate del empréstito del señor alcalde que habló de 10.000 millones de pesos, ¿cierto? Ahí tuvimos oportunidad de mirar el presupuesto del municipio y cuánto se había ejecutado. Y el alcalde, pues llegamos a mirar que tenía hasta 40.000 millones en caja, ¿cierto? 50.000 millones, 39.000 millones en caja. Y preguntamos, pero ¿y el alcalde para qué necesita ¿Para qué otros 10.000? si ahí está el dinero? Porque ahí están los dineros de la pandemia, eso no se había tocado, mira que la pandemia son casi 2 años y eso estaba todo represado. ¿Sí? Entonces, miramos que es como esa falta de voluntad del administrador de decirle sí a las cosas. Ese es el problema. Tú lo ves, me vas a seguir preguntando cuál es el problema que ves aquí en salud, en educación, ese es el problema. Y ese es uno de donde radica el principal problema ese es el de problema. que no hay recursos y no hay... ¿Y por qué? Porque los administradores acostumbran eso, o sea, guardar la plata y gastársela en el tercer y cuarto año. Ajá. ¿Por qué no cogemos los recursos? Bueno, y la falta de planeación, ¿cierto? Que como no ven cuáles serían los proyectos focalizados a partir del 1 de enero, tampoco tienen dónde invertir los recursos, ¿cierto? Porque vos sabes que para invertir un recurso tienes que formular Claro, un proyecto. que formular Entonces un tampoco los proyecto, tiene. ajá. Entonces no tienen los proyectos. Entonces le queda la plata y siempre no hay, pero ese es el factor común, el decir no y la falta de dinero para... Le cuento un eso. dato en ese tema de los recursos y es que Copacabana, de los 10 municipios del área metropolitana, es el único que no presentó proyectos a esta entidad subregional. Hoy Copacabana no tiene un proyecto radicado para la cofinanciación de proyectos en el municipio de Copacabana con el área metropolitana. No, eso es verdad. Sí, Eso es verdad, eso es verdad, Seba, porque yo es tengo el que- derecho de petición que lo envié al área metropolitana para poder hablar esto con criterio, para que después no salgan esos personajes de la alcaldía a decir mentiroso, no, ahí está el derecho de petición con la respuesta diciendo Copacabana no ha radicado ni un solo proyecto. Y yo decía, por Dios, pero si municipios como Sabaneta, pues en estos 3 años le sacó al área en cofinanciamiento casi 180.000 millones de pesos, porque Copacabana ni mil, o sea, eso Sí. da tristeza. Sí, yo contaba eso esta semana, que eh, los recursos invertidos, creo que a la fecha, el proyecto de Yarumito estaba entre 8 y 12.000 millones de pesos, eso fue lo único que sacamos. Yo Pero, hablaba con el doctor Prieto. pero es un tema de destinación directa porque al área le tocaba darle esos recursos al municipio, no se podía quedar bueno, en caja del área, entonces se los tenía que entregar, pero mira que no se los entregó a la administración directamente, sino que les dijo, ¿dónde está la obra? ¿Dónde está la obra? Nosotros la sacamos a licitación. Y ¿sabes qué tuvieron que hacer? Porque pues yo estuve en la administración, ahí lo que hubo que hacer fue mirar qué proyectos, qué diseños habían, a ver de dónde sacaron un proyectico. Y encontraron ese proyecto del año 2009, imagínate, Sí. del año del gobierno del doctor Diego, el tiempo de la gente. Lo encontraron por allá. El mejoramiento integral del barrio de Yarumito se llama el proyecto. Ese proyecto estaba allá. Entonces, imagínate que pasaron 10, casi 11, 12 años
Y cuando vos formulas un proyecto en el año 2009-2010, no es el mismo proyecto No, en el año 2022 después de no, 12 años. no, no. Entonces hubo que coger el proyecto que estaba por ahí escondido, sacarlo para que la plata no se perdiera. Entonces, mala planeación, Sí, mala planificación. mala planeación, mala visión, No mala habían, visión no, no mala habían visión del proyectos. municipio. Exacto. Eso es algo que me deja a mí sumamente triste porque hay proyectos de gran magnitud que necesita Copacabana Claro, claro. y que por la miopía, diría yo, de quien está gobernando No los y su hay. equipo de trabajo no los hay. Eh, Fabio, tú fuiste el secretario de Desarrollo. Desarrollo y Bienestar Social y durante ese periodo volvió la elección del CMJ, que ya te había Sí, dicho que claro. lastimosamente ahora están pidiendo su espacio. Todavía hay un candidato al Consejo Municipal que Es del era CMJ. del CMJ, sí. Pero, ¿qué propuestas tiene Copacabana con integridad para sumar a la juventud a la toma de decisiones que beneficien ese desarrollo del municipio? Dentro de esa investigación que hace Copacabana con integridad, ¿qué nos dice Copacabana con integridad sobre los jóvenes? A los jóvenes les debemos proponer esto. O sea, en esa parte, yo hace mucho tiempo estoy en la política, desde el año 84. Y a mí me tocó en esa alcaldía del año 96 montar ese CMJ. El primero. El primero. Eso hicimos un carnaval impresionante. Yo al presidente del consejo y bueno, el alcalde de la época me dijo, no haga el programa si usted lo quiere hacer. Y eso le hicimos un carnaval de ese CMJ. De ahí es donde salieron pues los que ahora están como candidatos a alcaldía. Hay varios que están, bueno, recuerdo a Fran, recuerdo a Diego Muñoz, Hay recuerdo algunos que a son funcionarios, César Mesa. que son Todavía me funcionarios públicos recuerdan, en este todavía me momento. recuerdan y me Sí. dice, uy Fabio, vos si eras un líder pues impresionante para eso, lo que necesitáramos, ¿cierto? Entonces yo he creído mucho en la juventud, en la parte de la juventud, siempre he creído en ese tema. Pero para la pregunta que me haces, hay tres factores, ¿cierto? Para la juventud hoy, que es la preocupación, ¿cierto? Que debemos centrarnos en esa parte. Aparte del cuarto tema, que en esa época nosotros hicimos un estudio con la Universidad de Antioquia, se quedaron aquí, bueno, un estudio corrió como 2 meses, valió en esa época valió 40 millones, y le preguntaban a los muchachos que ellos qué querían, o sea, que qué les provocaba, y adivina cuál fue la respuesta, pues, qué fue lo que más brilló. La respuesta adivina fue que querían era rumba, ¿cierto? Entonces, ¿qué le gusta al joven? Rumba, ¿cierto? Pero aparte de eso, de que el pelado le gusta la rumba, al muchacho le gusta una rumba sana, pues hoy los muchachos piden, y después de esta problemática que hubo con el gobierno nacional, ¿cierto? Que hubo toda esta revuelta y todo, ellos piden 3 cosas. Y te lo digo porque yo estuve en esos foros con ellos, que se los delegó el presidente de la República, se lo delegó a ICBF, y ICBF nos llamó para coordinar su encuentro, ¿cierto? Y son 3 cosas muy fáciles de realizar. Pues una es que los tengan en cuenta en los emprendimientos. Los jóvenes a veces emprenden y no saben quién les va a ayudar en su emprendimiento. Se les, como a todo el mundo que emprende, no solamente a los jóvenes, ¿cierto? Pero ellos pedían esa parte, querían que les subsidiaran sus estudios, ¿cierto? Que hubiera de parte del municipio un subsidio para los estudios. Y como tercero, los jóvenes querían participar más en esa parte de la cultura, o sea, que los tuvieran en cuenta en todos los programas de cada cultura. Eran 3 cosas que el municipio, eso no es imposible de realizar. Mira qué tan sencillo. Entonces, si tú te centras en el gobierno, en satisfacerle esas 3 necesidades a los muchachos, ¿cierto? Y la rumba sana, los tenés divirtiéndose, los tenés ocupados en otra cosa. Y si aparte de eso transversalmente pues le metes, hacer una transversalidad con la parte del deporte y con otras cosas, pero es muy fácil, eso no necesita uno traerse aquí, inventarse cosas, sino que ahí están, ¿cierto? Fabio, yo fui coordinador de juventud casi 6 años en Copacabana. 3 de estos 6 años la gobernación de Antioquia me hizo un reconocimiento como uno de los mejores coordinadores, pero fue por ese proceso que logramos abrir con los jóvenes en Casablanca, ¿cierto? La apertura de decir, venga usted qué hace, qué le gusta hacer, en qué lo podemos ayudar, de ver organizaciones, por ejemplo, no habían recursos, en ese entonces nunca han habido recursos, pero nosotros nos damos a la tarea de buscarlos. Entonces, por ejemplo, las organizaciones terminaron con dotaciones
proyectos Por gestión. por proyectos con el Ministerio de Salud, con la OMS, con la OIM, con Solidaridad Socialista de Bélgica, con el IPC. Entonces terminaron los pelados con su dotación para todo y terminaron los pelados requiriendo de ese espacio, porque requieren de un espacio de encuentro, el joven requiere un espacio de encuentro donde lo sepamos guiar. Sí. Ajá. Porque, por ejemplo, a nosotros no nos tocó que nos proyectaran en el colegio para lo que nos gustaba y poder salir al mundo de la universidad a decir, yo quiero estudiar medicina porque me encanta la medicina. No, ahora los pelados tienen muchas más posibilidades. Dentro de esto, me decías tres cosas muy importantes: emprendimiento, apoyo educativo y participación. Eso es. Y hoy Copacabana dejó olvidada la política pública de emprendimiento y participación que tenían a través de la unidad municipal de emprendimiento, Sí. que la fueron sacando de desarrollo, y hoy está totalmente desdibujada, que es una política pública aprobada mediante proyecto de acuerdo. Sí. Lo único que quedó fue ahí el SENA, El seno. de, Respondiendo por eso un poco ahí. respondiendo por hoy. El apoyo educativo es nefasto de que hoy también le estemos dando a los mejores estudiantes una bicicleta. Claro. Y entonces me dice la gente, ¿te quedaste en la bicicleta? Sí, seguimos dando bicicletas o trascendimos a un televisor, porque eso me dijo una mamá en estos días, no se vaya, regalan es un televisor. Sí. Televisor para que la mamá vea las novelas mientras el pelado está buscando claro. Apoyo a la universidad. Así es. Porque tenemos al tecnológico, pero el tecnológico no va a dar abasto. Alguien me contaba de que había arrancado el tecnológico con 9 carreras y hoy solamente tiene 2. Y nosotros tuvimos al SENA mucho tiempo con 11 tecnologías y 15 técnicas y no paraba y no paraba y no paraba y no paraba y de dar posibilidad a estudiantes. Y la participación, al joven hay que dejarlo que levante la mano. Me decías el tema de la rumba, claro, y es un joven estresado que no ve oportunidades y que lo único que quiere es decir, hoy quiero liberarme. Sí, sí, adicionalmente hay que darles también la rumba. Claro, pero El tema es que hay pelados a los que les gusta el violín, el teatro y esa es su rumba, ¿sí o qué? Sí, sí, claro. Ajá. Y nos hemos negado a darles esas posibilidades a los jóvenes. Me queda muy claro el tema de que el joven debe tener apoyo y promoción para el emprendimiento, Claro. apoyo y promoción en su educación tanto Eso básica, media, técnica y profesional, y tiene que tener espacios para la participación porque los debemos dejar levantar la voz. Lo que pasa, Sebas, es que así como hay un factor común también en el dinero, ¿cierto? Pues en esta parte también es como esa voluntad del líder, que en este caso es el alcalde, de hacerlo. Ajá. Yo pongo este ejemplo, mira, si tú sacas 15 muchachos, ¿cierto? Sí. Y les ayudas con un emprendimiento, vas, los capacitas, les colaboras con su emprendimiento pongámosle a 20 muchachos, y les dice, bueno, ya terminamos su capacitación de emprendimiento, vengan que el municipio los va a apoyar con de 2 a 5 millones de pesos podría ser. ¿Cuánto es 20 emprendimientos, ¿cierto? De 5 millones de pesos, son 100 millones de pesos. ¿Sabes cuánto es el presupuesto anual del municipio? Son 120.000 millones de pesos. Que son esos 100 millones en una suma de 120.000. Entonces, eso se puede hacer. ¿Por qué no lo hacemos? No, y la posibilidad, Fabio, aquí de poder generar alianzas con todas esas empresas que se dedican a proyectar empresas. Igualmente, ¿cierto? Pero el municipio tiene que ser Claro. el eje impulsador de todo eso de emprendimiento. O sea, y tenés que... Yo me cansé de dar capacitaciones en la Secretaría de Desarrollo a emprendedores. Y a mí al final me daba como pena con ellos, porque bueno, había unos que pedían un kit, había otros, y no sé cuántos de tantas capacitaciones que dimos, cuántos en realidad emprendieron. Yo creo que tal vez un 5 o 10%. ¿Qué pasa con nosotros cuando tú haces una capacitación? Bueno, a ver, pues el dinero, yo hago mi emprendimiento, yo hago mis joyas, venga, yo hago mis productos en cuero, venga, pues, pero ayúdeme, ¿cierto? Le está diciendo al municipio que le ayude. Y vuelvo y te pongo el ejemplo, si esos 20 emprendedores tú les ayudas con 5 millones, son 100 millones de pesos, de 120.000, entonces vos lo puedes hacer, entonces ¿por qué no lo hacemos? Eso hay que hacerlo. Sí, Eso por hay que ejemplo, hacerlo. cuando entraste hoy aquí, hoy estamos desde el Café Expansión que nos abrió las puertas para desarrollar todas esas entrevistas a los candidatos, pero uno dice, venga, ¿cómo la administración municipal hace que todos estos negocios en Copacabana de café tengan un propio café de Copacabana? ¿Cierto? O se puedan beneficiar de lo que tributan a la administración municipal
y se puedan beneficiar de una capacitación, por ejemplo, para pulir las habilidades de Oscar en armar el café, en destilar el café, Claro, el municipio tiene que ser articulador de todo eso y invertir sus recursos y los de invertir, ¿cierto? para que Porque la gente pueda pagar. claro, claro, sí, no, eso hay que hacerlo, Fa- obligatoriamente. Fabio, ahorita estábamos tocando todos los temas que se manejan desde la Secretaría de Desarrollo, que me parece a mí una de las secretarías de mayor importancia del municipio, pero a la cual no le prestan su debida importancia, Ajá, y es que bajo la Secretaría de Desarrollo está un tema muy importante para mí, es la niñez. Pues yo tengo ajá, un niño ya de claro. 11 años, ya va entrando a la preadolescencia, pero uno ve que los espacios de recreación en Copacabana son muy mínimos, que los espacios de oferta en educación extraclase son muy mínimos, que los espacios de salud son muy mínimos. Y ahora ya llegamos al punto de que se necesitan recursos para hacer algo, ¿sí o qué? Pero ¿qué hacer para que los niños de Copacabana puedan tener mejor acceso a la educación, mejor acceso a la salud, mejor acceso a la recreación? Hoy pues vas por Copacabana y en una administración hace 15, 20 años instalaron parquecitos, pero ya esos parquecitos les da a uno miedo soltar el niño y decirle, vaya, montese allá. No, 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 más bien no se monte allá porque generan es un peligro, un riesgo. Entonces, ¿qué hacer para mejorar esos aspectos de calidad de vida en la niñez? O sea, que puedan tener acceso a la educación, a espacios educativos, a espacios recreativos, a espacios de salud. Bueno, esa parte del diagnóstico que nosotros hicimos, es más, lo tenemos ya al final del programa de gobierno, están ya unos proyectos focalizados, puntualizados, donde los vamos a hacer. Esa es la diferencia nuestra con los otros programas. Yo estoy viendo ya todos los programas de gobierno y hoy te puedo asegurar, me falta tal vez un programa, bueno, me falta uno, pero ya tengo la mayoría. Y me puse a mirar todos los programas de gobierno, donde estaban focalizados los proyectos. Ninguno, absolutamente ninguno de los programas tiene proyecto. O sea, de pronto uno menciona por allá el Cerro La Cruz, se hace menciones, pero todos son programas. Todos son programas. El problema que te decía al principio. Y es ese, o sea, que todos los candidatos van a tener el mismo problema. Nos vamos a someter a lo mismo, o sea, no, espéreme, yo entro, yo me posesiono, hago el plan de desarrollo y en noviembre hablamos. Ajá. Lo mismo, porque ya lo analicé, eso va a ser parte de un debate más adelante, ¿cierto? Sí. Y todos tienen su programa de gobierno basado en programas. Nadie bajó un programa de gobierno proyecto. El único programa que lo bajó fue el nuestro de Copacabana con Integridad, que ahí están los proyectos en la parte final. Entonces, O sea, tomaste todo el esquema de la planeación, plan, programa, componente y proyectos. Lo bajamos hasta proyecto. Entonces, pues en los proyectos que tienen que ver en la parte del territorio, ¿cierto? Lo que es el proyecto ambiental, proyectos de servicios públicos, proyectos de equipamiento, ¿cierto? Porque eso lo llamo yo los programas tangibles, ¿cierto? Porque hay unos que son intangibles, como el que podemos hablar, por ejemplo, de la salud, de la promoción y prevención. Todos esos programas aparece como programa, pero está tan bien diagnosticado que se puede convertir en un proyecto, Ajá. ¿cierto? Entonces, todo lo bajamos a proyecto, eso es como lo novedoso del programa. Entonces, por eso te digo desde ahora que los 7 candidatos todos van a tener el mismo problema que Los han tenido 6. todos los alcaldes. Los 6 porque estás bueno, diferenciando son 7, el tuyo. Son 8. Son 7 7 hombres, 8 y una mujer. Son 6 hombres y una mujer. 6 hombres y una mujer. Todos vamos a tener un problema, o sea, se va a repetir lo mismo, Ajá. a excepción del programa nuestro, que nosotros si ganamos el 1 de noviembre podemos empezar, lo que decías ahora, a mirar proyectos desde noviembre, diciembre y empezar a ejecutarlo el 1 de enero, porque tú sabes que la ley te permite, la ley de presupuesto te permite, cuando tú ya tienes el proyecto formulado, te permite coger los recursos y empezar a ejecutar proyectos el 1 de enero con el programa de gobierno. Con el programa, o sea, con el programa de gobierno. El presupuesto de la alcaldía queda conforme al plan de desarrollo del burgomaestre saliente, ¿cierto? Sí, claro. Pero si tú llegas con tu propuesta formulada dentro del programa de gobierno, tú con eso puedes hacer el movimiento diciendo, estos recursos que estaban en este programa o en este proyecto de esta administración anterior encajan acá y los puede mover. Pero tiene la posibilidad de algo que me encanta de eso, la posibilidad de estar, el 1 de enero, claro. Sí, de estar llegando la primera o segunda semana de enero a radicarle al Consejo Municipal el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueba
No, plan la municipal ley, de desarrollo. sí, no, la ley me lo autoriza, ¿cierto? Ajá. Me autoriza a hacer el gasto, ¿cierto? A partir del programa de gobierno. Como el programa de gobierno mío tiene proyectos, yo puedo hacer el gasto a partir de esos proyectos Excelente. con mi programa de gobierno, porque transicionalmente, hasta que yo no tenga el plan de desarrollo, yo no puedo hacer como determinados egresos, ¿cierto? Ajá. Pero como yo ya lo tengo, la ley Sí. me permite eso, que esos mismos proyectos van a ser los del plan de desarrollo. Lo que pasa es que el plan de desarrollo se me demoraría por ahí hasta abril o mayo, ¿cierto? ¿Por qué se demora? Porque tengo que ambientarlo también, tengo que ir a la comunidad porque Claro. faltan algunas cosas. Sí, ajá. Lo que pasa es que no me voy a demorar tanto, ¿cierto? No me voy a demorar hasta julio, agosto, sino que me voy a demorar Porque ya hay un, máximo ya 3 meses, ya hay porque un trabajo, ya lo tengo, ya hay un trabajo hecho. adelantado. Sí, lo tengo realizado, sí. Ajá. Bueno, hay un tema muy candente que uno toca aquí en Copacabana y dicen, ay no, déjelos por allá quietos, ¿cierto? Y yo digo, no, venga, o sea, es que son los maestros, o sea, son los que en algún momento nos criaron o nos ayudaron a criar y hoy también necesitan de verdaderas garantías para el goce pleno de sus derechos. Estamos hablando de los adultos mayores de Copacabana. Hoy tenemos más de 65 clubes de adulto mayor en todos los barrios y en todas las veredas. Hay un club del adulto mayor, pero no hay hoy políticas claras para la atención adecuada de ellos. Okay. Y ellos siguen viviendo con el sueño de su paseo y yo sigo estando de acuerdo con que les hagamos paseos, ¿cierto? Claro. Pero no como esta vez. O sea, es que uno no puede justificar un pasaje de 1.200.000 pesos por una sola persona para llevarlos a Coveñas. Uno dice, por Dios, ¿cuántos adultos mayores llevaron? Que 3.000. 3.000 a 1.200.000, haga la multiplicación, que eso es sumamente claro. O sea, pagamos esta lo que puede valer el viaje de 3 personas por una sola persona. Y yo digo, venga, o sea, si no necesitamos 3.000 millones para llevarlos, pues si necesitamos 1.000, porque esos 2.000 millones de pesos no sirven en otras cosas. O sea, nuestros adultos mayores necesitan de más cosas. ¿Cuál es la visión de Copacabana con integridad para promover el bienestar de los adultos mayores del municipio? Ahí hay dos temas importantes. Yo te voy a acabar de terminar el tema anterior porque me hiciste la pregunta muy puntual y entonces me enamoré aquí de otras cosas y te voy contando. No te preocupes. Pero con relación a la niñez, Sebas, si ves el programa nuestro, ese proyecto nuestro de Copacabana con Integridad, tiene donde vamos a desarrollar unos centros de desarrollo infantil, ¿cierto? Nosotros tenemos en este momento 4 centros de desarrollo infantil y vamos a promover otros 2 en la zona norte que no hay, ¿cierto? No hay centro de desarrollo infantil. Vamos a hacer otro en la parte sur, que es en Machado, allá donde están las instalaciones de la Trinidad. Y te digo, los derechos de los niños pues están garantizados y Bienestar Familiar ha sido responsable con la niñez nuestra. Ellos tienen unos operadores para atender la población de 5 años, ¿cierto? Nos falta de pronto promover esos centros de desarrollo infantil en cada una de las zonas, que te digo que a nosotros nos queda muy fácil en mi programa porque yo cogí la zona urbana y la dividí en 5 zonas, ¿cierto? La urbana en 5, la norte, la sur, la oriental, la occidente y la centro. Entonces a mí me queda muy fácil planificar así porque yo ya sé en cada zona qué es lo que voy a hacer. Y dentro de esa zona están los centros de desarrollo infantil. Tenemos que promover más las madres comunitarias, ¿cierto? Que tenemos como 30, casi 40, pero tenemos que hacer un buen análisis donde nos hacen más falta madres comunitarias. Hay unos barrios que no los tienen, entonces ahí tenemos que hacer un análisis profundo. Pero con los centros de desarrollo podemos hacer una gran labor. Y lo otro es que requerimos un centro de desarrollo infantil en la Camilo Torres. ¿Para qué? Porque las madres muchas veces no tienen quienes cuide un hijo, la madre soltera, ¿cierto? Ajá. Y la casada también, porque muchas veces la suegra, la mamá no la puede cuidar y se ve encartada con el niño donde lo dejo. Para poder ir Hay a trabajar. unas madres que trabajan en la noche y no tienen dónde dejar el niño, entonces eso se pensó desde la administración anterior y formular el proyecto, ahí lo tenemos en el centro, en la Camilo Torres, adecuar ese centro allá para ese fin que te estoy contando, ¿cierto? Con relación a los adultos mayores, sí, es el mismo modelo, o sea, tenemos que hacer unos centros, no centros día, sino yo lo llamo centros de vida para los adultos mayores, ¿cierto? Que el adulto mayor tenga una transversalidad con la parte de la salud, con la parte de la educación,
que hay una transversalidad que no sea solamente el paseo. Entonces, aprovechar esas sedes comunales. Te voy a poner una como ejemplo, Villanueva. Permanece cerrada todo el día, toda la semana, todo el mes. El municipio debe apropiarse de esas sedes, hacer unos convenios casi todas. con casi todas las conexiones comunales, la Asunción, y aprovechar esos centros, no días, sino de vida para adultos mayores. Tenerles que todo lo que ellos requieren. La parte de salud, muy importante. Vos si les tenés allá el médico que les haga los chequeos diarios, podés mermar las urgencias en Copacabana, ¿cierto? Entonces, es hacer con los grupos de adulto mayor, hacer esa transversalidad con el deporte y con la salud, ¿cierto? Que los mismos monitores sirvan en el deporte y que haya transversalidad con la salud. Eso es importantísimo. Qué bien, me encanta eso porque me estás tocando un tema de salud preventiva. Claro. Y es mejor tener al adulto y al adulto mayor con salud preventiva que no llegar a atenderlo. Claro, que llegue a un centro, que allá pueda jugar lo que quiera, que tenga su consultorio allá, que se siente en la silla y que le haga sus masajes, que el médico lo atiende y la enfermera lo atiende y le dijo si tiene la presión alta o la tiene baja, y que le mire todo eso a los adultos mayores. Que converjan ahí con los mismos niños. Sería muy chévere tenerlos, por ejemplo, en la sede comunal o en otro lugar que se haga allá. Haciendo intercambio generacional. Hagan intercambios, que cuenten historias. Bueno, hay un poco de cosas para hacer con el adulto mayor. Qué bien. Yo quiero pasar el punto, tocamos niñez, ya tocamos juventud, ya tocamos adultos y adultos mayores. Pero hay un tema que me parece de suma importancia en el municipio de Copacabana y es la economía local. Copacabana todos los días, en la última encuesta de Origen Destino, esto se lo he contado a casi todos los candidatos, mandamos fuera de Copacabana entre 30 y 35 mil personas, salen todos los días de Copacabana a desarrollar sus labores en otros municipios. ¿Qué hacer para promover que la economía de lo local de Copacabana genere mayores oportunidades laborales? Y ahora me tocaba un tema de los jóvenes y es el emprendimiento, pero el emprendimiento no solamente es de los jóvenes. Pues yo tengo a mi cuñadita, a mi niño que vende manillas, ¿cierto? Y una es de 15 y el otro tiene 11 y al que le pueden vender una manilla se la venden. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hacer para que estos pelados que están creciendo con el chip de ser sus propios empresarios puedan tener esas garantías de aprendizaje, de apoyo? Pero también cómo hacer para que todos estos negocios que hoy hay en Copacabana puedan tener una circulación económica, porque uno va y dice, no, es que está muy duro, está muy duro, está muy duro, está muy duro. Claro, pues nosotros exportamos 35 mil personas todos los días para Medellín y la gente prefiere quedarse en Medellín a gastarse su platica que venirse para Copacabana. ¿Qué hacer para garantizar que la economía local de Copacabana siga creciendo y se proyecte en emprendimiento y en oportunidades laborales para la gente de Copacabana? No, Seba, lo primero que hay que hacer es, pues uno debe escuchar como el gremio, ¿cierto? Debe escuchar al gremio. Cuando me preguntaste el emprendimiento para jóvenes, es lo que hay que hacer. Eso mismo hay que hacerlo con los adultos mayores y con los adultos. Una señora me decía en Villanueva, me decía Fabio, y entonces yo que tengo 54 años y ya no me dan trabajo, entonces ¿yo qué hago? Y yo dije, tienes toda la razón. Por eso te hablaba de esas sedes comunales que tenemos, que no están activas durante la semana del día. Tenemos que abrir esas sedes y promocionar mucho los cursos del SENA para que venga y le ayuden a las personas a emprender. Una persona de 40, la persona que sale jubilada, hay personas que jubilan a los 55, 57 años, las mujeres. ¿Qué hace una mujer después de que jubila? Si la administración, el mismo municipio no es articulador de proyectos, no tiene que hacer nada. Pero si tú le pones quien la capacite, le prestas platica para que capacite, eso desarrolla un emprendimiento. El comercio, tenés que facilitarle al comercio todas las formas de que el comercio crezca. No talles el comercio, o sea, no apretes el comercio. Las tabernas, los bares, aquí se le da prioridad a unos que son porque están en la autopista, pero los que están en el centro, entre el horario más restringido, y hay una discriminación total del comercio. Entonces hay que caracterizar Somos el único municipio del Valle de la Aburrá donde apagan a la 1. Exacto. Y eso siempre es un problema, siempre es un problema. Siempre el último. ¿Y eso por qué es un problema? Porque desafortunadamente yo lo conozco, y es porque el comandante de la policía
es el que le ordena al secretario de gobierno, porque para él es más cómodo quedarse en su comando, Claro, no trasnocharse, pero entonces los jóvenes que están instalados, no es mejor tener los jóvenes en Copacabana que tenerlos claro. en Girardota o en Bello, ¿cierto? Y eso siempre ha sido un tabú. Entonces, siempre el secretario de gobierno, la secretaria de gobierno ha sido un subordinado del comandante. Eso no puede seguir Eso así. no puede ¿Cierto? seguir así. Y hay que darle esas facilidades al comercio, hay que estimular el comercio, por Ah, ejemplo, las tabernas y los bares, bueno, que el ruido. Entonces, yo que tuve oportunidad en la maestría de ver una materia de ruido, vos podés estimular al comerciante, venga, ¿por qué no insonorice? Y le amplió el horario, ¿cierto? sí. Y ponerle una buena vigilancia. Entonces, hay muchas formas de que el comercio De, se de, estimule de, en de Copacabana. darle De garantías. darle garantías al comercio, claro. Fabio, ahorita estamos tocando un tema de la educación y yo me voy a saltar una pregunta, pero ahorita retornaré con esa pregunta porque me parece sumamente importante. Pero ahora tocamos aparte de la educación en Copacabana. Y la educación en Copacabana, nosotros somos un municipio no certificado, ¿cierto? Que nos hace falta N cantidad de personas en Copacabana para podernos certificar. Pero, ¿qué hacer en el municipio en torno a la educación, cierto? Pero incluyendo también a la formación docente, incluyendo formación docente y acceso a educación para todos los sectores de la población. ¿Cuál es la propuesta de Copacabana con integridad para promover mayor acceso a la educación y promover la calidad? Ya tocamos infraestructura y Estamos no, llevados ella, y sí, eso o se puede en la sea, mano, claro. ajá. Pero ¿qué hacer para promover en el docente esa generación de nuevas capacidades, esa actualización en conceptos, para que esto conlleve a que nuestros estudiantes y todos esos sectores de la población de Copacabana tengan acceso a nuevas herramientas y podamos potenciar esa educación en el municipio? ¿Cuál es la propuesta desde Copacabana con integridad? Bueno, definitivamente la conclusión para eso y lo que se debe hacer, una de las metas es hacer convenios. O sea, el convenio en este momento te facilita la posibilidad de tener la población de Copacabana egresada de un bachillerato ocupada, ¿cierto? Vos puedes hacer convenios con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Digital, con el TDA, es hacer convenios. Nosotros aquí solo teníamos un convenio con el SENA y con el TDA y para de contar, ahí no teníamos más, ¿cierto? Yo cuando salí, estuve en la administración, el tecnológico tenía 420 estudiantes, antes tuvo más y el SENA tenía solo, estaba alcanzando los 550, ¿cierto? Se le había pasado el SENA al tecnológico de Antioquia, ¿cierto? Cuando yo salí, no sé pues cómo estará esa fórmula hoy, pero eso quiere decir que el SENA es una entidad que forma a los muchachos, o sea, cuando el joven de Copacabana no quiere formarse como en un arte o una carrera no profesional, eso hay que fomentarlo. ¿Cuál es el problema que tiene el SENA? O que hemos tenido con el alcalde. Alcalde, viene el SENA con 5 programas más, viene con enfermería, con el qué, y hay que adecuarle las aulas, ponerle el aula virtual y no hay plata. Entonces, bueno, hasta ahí llega esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que garantizar eso, ¿cierto? Garantizarle eso al SENA para que traiga sus programas acá de capacitación. Y con las entidades, los convenios. Vos puedes hacer convenios con la Universidad de Antioquia, con la Digital, es hacer los convenios nos ayudan mucho a eso, pero que el municipio se mande la mano al bolsillo, como decimos, porque si no lo hace, los convenios no son gratuitos. Uno podría decir que puede pensar en una universidad para el norte, pero ya es un proyecto grande y es más sencillo hacer ese tipo de convenios. Si vos vas a montar una universidad hoy, te vale cualquier cantidad de dinero. Podemos pensar en 10.000, 15.000 millones de pesos, no sé cuánto sería, bueno, montar eso con docentes y todo. Pero si ya tenés las universidades, ya las tenés, hace convenios con las universidades. Y si tenés los espacios. Y meter la plática ahí, porque es que la educación es la transformación de la sociedad, ¿cierto? Si no le metes plata a eso, no vas a tener una sociedad transformada, ¿cierto? Entonces tienes que ser consciente de esa parte para poder... Que viene eso que me hablas de diversificar la cantidad de convenios. O sea, Claro, por cada institución educativa que no preste labores en la noche debería tener... no es que tenemos tecnológico, convenio con el tecnológico en el IDEN,
convenio con el ITM en el Presbítero, Convenios, convenio con la convenios. Universidad de Antioquia arriba en Ciudadela, Sí, convenios. garantizaría que esos 1.100 estudiantes Estuvieran, que se claro. gradúan cada año en Copacabana, 1.100 estudiantes se gradúan cada año, podrían tener mayor acceso a estas fuentes A de la educación educación. superior. Ajá. Fabio, Copacabana tiene 70 kilómetros cuadrados y un poquitico más de territorio, ¿cierto? Por ahí decía que entre el 16 y el 20% ya está como sector urbano y el otro 80, 82, 84% está como sector rural. Sí. Dentro de tu investigación, uno encuentra en Copacabana grandes capacidades en ecosistemas ambientales. Sí. Uno de los mejores acueductos de Antioquia, Sí. con el agua más rica. Yo se lo decía a otros candidatos, y es que donde Avesa embotellara agua, No, ellos embotellaron. no habría empresa de agua que le siguiera el paso a esa agua tan deliciosa. Ellos embotellaron, a mí me tocó las botellas de Avesa, no sé qué pasaría ahora. A ellos le dan cuando uno va, dan botella todavía, le bueno, dan a todavía uno en botella, una sí, botellita, ajá. pero no tienen un permiso ni una planta procesadora Sí, para no. embotellamiento. De la embotellaran sería mejor que, Uy, de qué más que competencia una tan marca. linda aquí. Sí. Ajá. Eh, pero para que esto suceda en Avesa, necesitamos de que Las condiciones. todos esos ecosistemas tengan unas condiciones de cuidado, tengan unas condiciones de preservación, de identificación de qué es lo que se mueve en ese territorio. ¿Qué estrategias desde Copacabana con integridad se están proyectando para proteger el medio ambiente y proyectar la sostenibilidad del municipio? Salve, ese es el tema más interesante de todos, pero te voy a decir por qué interesante, porque yo lo macié, lo trabajé, ayudé a formularlo. La maestría mía en Ciencias de la Tierra, en Geoinformática, me ayudó a armar unas capas de Copacabana, como estamos en la parte rural. Algún día te los comparto. Después llegó Alejo, faltando como el año pasado, ahorita 6 meses, y nos dio una mano impresionante en lo que ya teníamos. Y eso quedó una maravilla. Yo te puedo decir hoy, que es el único programa que maneja bien ese tema, con proyectos puntuales y dónde los vamos a hacer. Si tú miras, coge cualquier proyecto de cualquier programa de gobierno. Estoy No te esperando. habla de una quebrada, no te habla de una cuenca de abastecimiento, no te habla dónde va a ser el proyecto de la reforestación, no te habla en qué punto lo va a hacer, no te habla dónde están las bocatomas, no te dice dónde están los lineamientos. El proyecto de nosotros sabe, o sea, tiene de todo, ¿sí me entiendes? De todo, tiene de todo. Y por eso te digo que es el tema que me gusta, porque fue el que más trabajamos. Entonces, tú le pregúntale a un candidato que si sabe que es una cuenca de abastecedor y cuántas tiene Copacabana, y no te sabe decir cuántas tiene, lo corcha. Mejor dicho, por ahí un candidato que estaba diciendo, y que hablando de los acuíferos, yo no sé para qué hablan de eso y no saben Sí, de no eso. saben de eso. Me estaban diciendo que no, que es que nosotros allá tenemos, y es que arriba en la parte de la zona occidental donde están pues la Beta, Zarzal, que allá tenemos unos acuíferos. Hablando de eso, si es que el único acuífero que nosotros tenemos acá es el del río, ¿cierto? Que es un acuífero, que es un agua subterránea, que si vos perforás encontrás agua a 15 metros, ¿cierto? ¿Y qué es lo que tenemos arriba? Arriba tenemos es la recarga La de los recarga acuíferos. hídrica. La recarga hídrica de los acuíferos. Y él hablando de que no, que si allá tenemos unos acuíferos. Entonces la gente no sabe eso. No. Ninguna de ellos sabe eso. Pero es por Entonces, la falta, es por la falta de educación de la interés, gente, ¿no? de Y la falta de interés. educación. O sea, es que es muy bueno, Fabio, decir, es que no les interesa. Pero es que Sebas, a la señora de 50 años nunca le enseñaron que no debía botar el agua de su Sebas, de su pero cocina a la quebrada. es que si hoy, mira, yo te digo algo claro con ese tema porque está en la porcena. Si tú como administrador hoy, que vas a hacer de municipio de Copacabana, no tienes ese tema en la cabeza, ¿cierto? Que el agua se va a acabar, Sí. si no la cuidas, estás llevado. O sea, si el administrador hoy no está pensando en eso, está llevado. No, y nosotros ¿Cierto? en Copacabana somos ricos en aguas. Ajá. O sea, usted en todas las veredas encuentra gente con agua propia. Sí, pero hay una, no sé el datico, ahí te paso un dato, pues vos que te gusta tanto pasar datos, te paso un dato. Hay unas veredas que compartían el agua pues solo una hora porque está acabando. Ya hay veredas que lo están compartiendo media hora solamente, Bueno, ahora media hora. Hoy que estamos en verano, ¿cierto? En veranito. Entonces ahí tenemos un problema grave. Pero grave. es por ese mismo tema, y es por la falta de políticas claras De- para de la no, preservación de estos espacios. Entonces, ¿qué es lo que tiene el programa nuestro? Eso.
Entonces nosotros sabemos hoy qué cuencas y qué microcuencas vamos a proteger, ¿cierto? Ahí te las describimos, los aguacates, la chusca, piedras blancas. Mira un programa cualquiera de los otros, nunca te habla de la quebrada de Chuscala. Fabio, te Y, cuento que yo ajá, no he querido leer ninguno de los programas de gobierno porque cuando hicimos las preguntas las hicimos sin tener base de ellos. claro, claro, Entonces hemos querido ser lo más sumamente imparciales con todos, claro. con todos. Ajá, nosotros dijimos, no, vamos a estudiarnos los programas de gobierno una vez terminemos la entrevista con el último candidato a la alcaldía para después invitarlos a un debate y debatir sobre sus propuestas, Sobre el tema. sobre sus propuestas Ok. en el programa de gobierno, porque las preguntas están planteadas, o sea, aquí no hay favoritismos con ninguno. Hoy Sebastián Sandoval no está con ningún candidato a la alcaldía. Hoy la propuesta de Sebastián Sandoval es escuchémoslos a todos y proyectémoselos a Copacabana para que Copacabana lo reconozca. Pero si te digo algo, hoy eres el tercero que participa en la grabación y hay que decirlo porque las cosas como son. Me tenés enamorado de un proyecto que tiene una investigación, Eso es lo que que enamoró tiene Alejo y ahora me que preguntaste tiene cómo. una pertinencia, sí, que tiene una pertinencia, que te has dado la tarea de investigar, ¿no? Y que yo digo que si mañana eres electo alcalde vamos a tener una muy buena proyección de municipio. Ahí Ajá. están los proyectos. Ahí están los proyectos, pero que también esto puede ser una carta de navegación para el municipio y Sí, claro. toda la gente de Copacabana. O sea, venga, conozcamos qué es el proyecto Copacabana con integridad, cómo promueve el desarrollo sostenible, cómo ha identificado los factores que están teniendo retrasada la educación de Copacabana, los servicios de salud, los servicios recreativos, porque desde ahí debe partir el desarrollo de un municipio. Porque yo sé que lo debes saber, pero entonces Copacabana lleva 21 años sin PBOT, 20 años sin política pública de cultura, 15 años sin política pública de juventud, y así sucesivamente se nos han ido venciendo todas esas cartas de navegación que debe tener el municipio. Le voy a dejar el dato también acá, y es que esta administración perdió la oportunidad de crear las zonas locales de protección, Yo sé los eso. SILAP, Nuestro amigo Alejandro. porque no quisieron No poner quisieron. 40 o 50 millones de pesos a Cora Antioquia, y uno Ajá. decía, por Dios, pero hasta dónde llegamos de no querer poner un recurso que está ahí, Claro. ajá, y que va a favorecer a las Nos hubiera generaciones servido futuras. para la revisión del nuevo pod que están Claro, haciendo. Le hubiera entonces servido. Ajá. queda uno como pensando, o ¿Qué sea, están ¿qué es lo que pensando? quieren? Claro. ¿Qué es lo que quieren, cierto? Porque no es lo que están pensando. Ellos tienen claro a lo que venían, y eso y como tienen el municipio. Me encanta eso de la parte ambiental. Aquí nos podríamos Venga, quedar debatiendo todo el Venga, día, Seba, pero dale. un temita ahí. Yo sé que más adelante hay posibilidades, faltan 2 meses y medio para debatir todo esto, que es lo que yo quiero contar, ¿cierto? Pero hay un proyecto que a mí me enamora mucho y es la silvicultura, o sea, pero yo no voy a llamar silvicultura, vamos a llamarlo siembra de árboles en la parte urbana. Usted se va hoy de la entrada de Copacabana hasta la Pedrera, hasta donde es el Hospital Viejo, Ajá. váyase a las 12:30 y usted no es capaz de caminar por la No. calle, al mediodía no es capaz. No. Y váyase del Machete hasta arriba, hasta el IDEN, a esa hora, a ver si es capaz de caminar, ¿cierto? Entonces hay que mirar esa parte de reforestación, de siembra de árboles, Sí. y a Copacabana hay que inundarlo de siembra de árboles, porque las calles nuestras son anchas y amplias. Usted se va para el barrio La Unción, toma la temperatura, el barrio La Unción tiene unos árboles ya crecidos y la temperatura La es más baja, temperatura es pero más baja. tómenla en la pedra de esa hora. Entonces Sí. ahí tenemos puntualizados los proyectos para esa parte urbana también. Ve, me pegas en un tema muy importante, y es que a través de la movilidad sostenible en Ajá. diferentes países, nos dice, la movilidad sostenible debe pretender por la recuperación del espacio público para el peatón y el usuario de la bicicleta o de la Sí. patineta, y en ese caso entonces hay muchos ejemplos en el mundo donde nos muestran un termómetro y nos dicen Tanta temperatura. tanta claro. temperatura sin árboles, claro, tanta claro. temperatura con árboles. Cuando se trae el proyecto de la ciclorruta Copacabana, esta ciclorruta, cuando empezaron a hacerse el diseño del trazado, siempre se abrió de unidades arbóreas que protegiesen la zona peatonal y la del ciclista, pero llegó esta administración y dijo, a mí no me van a sembrar árboles, más jardineras no. Entonces, por ejemplo, ve que al frente, la panadería San Juan, donde Sí. cuadran los buses de Machado, en el parqueadero de los buses de Machado, aquí Sí. junto a Imusa, Ajá.
también venía con jardinera, Sí. pero llegó ese alcalde y dijo, más Lo jardineras que pasa no. es que, Sebas, ese es si el gerente del municipio no tiene claro ese Sí. concepto, es muy complicado En- uno sacarlo de ahí, ¿cierto? entonces me encanta eso cuando me decís, claro, hay que refrescar las zonas por donde nos movemos. Claro, y ahí tenemos que volver más las calles peatonales. Es que las calles hay que entregárselas al peatón, o sea, las centralidades hay que entregárselas al peatón, váyase. Yo no he ido a Europa, pero usted mira cualquier pueblo de Europa y son peatonales. No, por ejemplo, en ¿cierto? Francia, 10 cuadras antes de entrar al Holanda, centro de Francia, tú no puedes entrar en vehículo tienes que entrar propio, tú no caminando, puedes entrar en moto propia, caminando, debes entrar en servicio público, en bicicleta o caminando. claro, Ajá. claro. Entonces uno aquí en Entonces Copacabana, desde que el administrador, no, porque yo escuché ese tema también, y es que, no, pero ¿cómo vamos a estrechar más las calles de Copacabana? No, hay que entregarle las calles a la bicicleta ah, y al peatón. no, invitar Entonces, a si la vos manejas gente. el concepto que la calle es para el carro, nunca vas a estar de acuerdo con eso. Ah, Sí, me encanta esa propuesta. Otro tema muy coyuntural en Copacabana, ¿cierto? Y aquí estamos tocando el tema de movilidad por ajá, encima y tocando el tema de la movilidad sostenible, pero la movilidad y la seguridad vial de Copacabana colapsan. sí, Hay horarios donde colapsan, definitivamente hay gente que no respeta los espacios públicos. Oscar, que si le regala porfa otro sí, tinto a igual, Fabio. repitamos, está muy buena la charla, sí. Y estamos en el Café Sí, Expansion. Recuerde que estamos grabando mientras se atiende. Ajá, y claro, todos bienvenidos a este espacio que nos abre las puertas. Entonces estamos tratando el tema de la seguridad vial en Copacabana y de cómo promover la movilidad sostenible, porque vemos que Copacabana colapsa y todos los que tienen carro quieren dejar el carro al frente de su casa, pero no es el deber ser, o lo montan en la acera, eh, o ahora con este plan vial sí, que me parece que hubo unos cambios perversos. sí, sí, claro. ¿Qué hacer, ¿Qué hacer para que la seguridad vial del municipio sea real, cierto? Y que esa seguridad vial fomente esa movilidad sostenible, esa movilidad segura, esa movilidad asequible, porque uno dice, venga, es que la señora en silla de ruedas o en su carrito eléctrico porque no puede caminar, bien, métase por la ciclorruta, para eso es su espacio, para eso es el espacio, pero no el señor que está en condición de discapacidad pero anda en una moto de 4 llantas, entonces porque yo me bajo de la moto con mis muletas puedo estar por la ciclorruta al 100, no, venga, vamos a manejar el respeto por los espacios, el respeto por no parquear donde no se debe parquear. ¿Qué tiene identificado Copacabana con integridad para la promoción de la seguridad vial y la movilidad sostenible? Bueno, lo primero, le voy a hablar ahí como de 3, 4 temitas muy importantes que hemos detectado. El primero es que debemos de promover la apertura de las vías, lo que era terminó fase 4, no sé si para allá es fase 3, bueno, pero la vía hacia el San Juan, la margen del río, la multimodal del río, debe llegar, mínimo en los próximos 4 años, debe llegar siquiera hasta el puente del San Juan, saliendo de la Pedrera hasta allá. Y hacia el sur, hacia Machado, la continuidad de esa multimodal que nos la dejaron acá en la Plaza de Mercado, mínimamente debe llegar hasta por detrás de la unidad deportiva, ¿cierto? ¿Para qué? Para desembotellar un poco a Copacabana. Eso es lo primero que hay que hacer, porque esa es una alternativa de desembotellamiento. Lo segundo es que la semaforización es una semaforización manual. Y eso, si usted no le pone a eso un centro de monitoreo, ¿cierto? Donde desde la cámara pueda mirar usted la calle 50 del Ajá. Machete a la unidad deportiva, que lo pueda mirar en un monitor Y ver y cómo es dar el el flujo cambio del del transporte, semáforo. sí, Y señor. si no tiene cómo hacer esos monitoreos en la parte de la Pedrera, toda la vida vamos a padecer de eso. Entonces, la solución de los tacos de Copacabana, ya los semáforos, es que los semáforos los instalaron en 2015, eso fue, creo que Los 2015 no, actualizaron ahora. 2011,
Sí, fueron, No, fue en tienen la, ya 8 o 10 años, son manuales. no, Eso, fue en la anterior eh, administración eh, del actual alcalde. fue la primera de este alcalde, Sí, no fue la segunda de él, fue la no, primera de fue en él. la primera de Desde él. ahí viene el problema, ¿cierto? Sí, fue en la primera, en la Y, y, administración anterior y, estuvieron malos y permanecen, y ya llegó él otra vez y los puso a funcionar, sí, pero todos los pero días son es los malo. mismos semáforos. Ajá. Entonces, si vos no solucionas el problema con un centro de monitoreo, imposible que vas a arreglar el problema de los flujos, ¿cierto? Fabio, ahorita hablábamos sobre movilidad sostenible. Sí. Pues, yo terminé labores en una entidad Ah, subregional en el área, ahorita sí. a finales de año. Ahí te cuento como dato para tu investigación y es que hoy en el área metropolitana y en la Dirección Municipal de Planeación reposan los planos y los diseños arquitectónicos de lo que son las 5 primeras estaciones del sistema de bicicletas públicas en cicla Excelente. para el municipio de Copacabana. Ahora me decía, ay, es que invirtieron esa plata arriba en Yarumito porque no habían proyectos, por Dios, y a mí me tocaba venir aquí a decirle a los secretarios, vea este proyecto, Ajá. ahí ya tuviésemos en cicla en Copacabana, Claro, claro. pero Funcionando todas las estaciones. se lo No, pasaron por alto. hay que continuarlas. Hay que 5 continuar. estaciones Claro, con una capacidad de 120 bicicletas, que con- partiendo desde el barrio La Pedrera y terminando arriba en el Changay. yo conozco el proyecto Sebas, hay que continuarlo, Hay ¿no? que, Hay que promocionarlo. te lo dejo ahí como dato Claro. porque me encanta que nos Sí, compartamos datos. Eh, Aquí hay algo muy importante y es que lo hablamos ahora al principio y es el manejo de los recursos públicos en Copacabana. Hoy Copacabana es el último municipio del Valle de la Aburrá en busca de recursos por fuera del municipio. Hoy no tenemos dinero de cooperación nacional, ni regional, ni subregional. ¿Qué propone Copacabana con integridad para traer más recursos al municipio de Copacabana y que garanticemos de que van a haber obras de mayor impacto, no solamente con los recursos de destinación directa, sino poder buscar cooperación internacional, poder tener una chequera en el bolsillo donde nos digan, yo le doy 9.000 si usted pone 1.000, sí, ajá. porque Copacabana hoy lo necesita y eso no se ha visto. Exacto, pero Sebas, ve, en ese tema yo te cuento lo siguiente. Vos traes dinero de cooperación internacional o nacional, siempre y cuando ¿qué? Tengas el proyecto formulado, ¿cierto? Si vos no tenés un diseño de un proyecto formulado, ¿qué cooperación vas a tener? Entonces, lo primero es hacer lo que nosotros hicimos. Sí, ¿Qué hicimos nosotros? Ya tenemos focalizados unos proyectos. Por ejemplo, te voy a hablar de 4. La vía hacia San Pedro, esa vía hay que gestionarla ante la nación. El presidente de la nación dijo que los proyectos de carreteras rurales y de turismo estaban garantizados para cualquier municipio. O sea que desde el 1 de noviembre, llegando a la alcaldía, hay que impulsar eso. ajá. Hay que impulsar la vía hacia el oriente. Por el Cauyal hay una vía muy descansada, paralela a la que va el Cauyal. No sé si la ha recorrido, creo que sí. La de Salinas. No, a la izquierda, no, margen izquierda arriba después de la cruz. Sí, claro, la que va a Montañita. No, está descansadita. Recorre algún día, pregunta por ella. La cruz, Yo la cogemos recorrí aquí a mano izquierda. a mano izquierda, ahí empieza, hay una finca y por esa finca te entras y subes hacia arriba, hacia Medellín, Bogotá, por una vía igual a la del Cauyal, pero más descansada. La trazó el doctor Vélez Toro hace 30 años y ahí está intacta. Esa se le han entregado al municipio en el periodo anterior, pero no se pudo, pero ahí está la vía. Entonces tenés que conectar a Copacabana con la parte del oriente, Del ¿cierto? oriente, sí. Ya tienes que estar pensando en las 2 vías, eso no lo encontrás en ningún programa de gobierno, ¿cierto? Lo otro es que nosotros estamos pensando en el cable, ¿cierto? El metrocable. Deja volar la imaginación y haz de cuenta que el metrocable de Acevedo lo colocas acá. Ajá. Coloca una estación en María Auxiliadora y tiras un cable hacia arriba, hacia San Pedro, y tiras el otro cable hacia el oriente, hacia la Cruz, y le bajas un ramal a San Juan. Yo ya tengo las imágenes de eso, las vamos a mostrar la mano entrante, porque es un proyecto muy bonito para Copacabana. Es turístico, ¿por qué? San Porque Juan, Cruz, Alto de lo la tiras Virgen. desde arriba. Nosotros tenemos unas hectáreas, allá en arriba tenemos como 6 hectáreas que son nuestras, Ajá. limitando con San Pedro. Lo bajas a una estación acá Es a un María dato muy Auxiliadora. bonito. Haciendo un trabajo con la alcaldía, a perdón, la Fabio, Cruz. Ajá, me encontré un señor que me dijo, yo soy jubilado de Linderena sí, y nosotros trabajábamos
con el bosque de robles que hay lindando con San Pedro, Sí, eso le hasta entregué que, Linderena a hasta que Copacabana. Linderena se lo Entregó entregó a Copacabana. Esos bosques son nuestros. Son unos bosques de roble hermosos. Son nuestros. Entonces la idea es traer el cable de allá. Yo ya tengo mapas y figuras de ese tema con estaciones, te lo muestro y hay que empezar eso. ¿Por qué? Porque es turístico. Porque tú traes la gente desde Caldas y Barbosa, la traes a Copacabana, ahí viene el tren de cercanías, tienes toda la gente del metro, se viene para Copacabana, tiene el Cerro La Cruz, tiene la estación en San Juan y bueno, ahí está todo el trayecto y ya una tercera fase puede ser Parque Arví, pero hay que empezarlo, hay que pensar en eso. Qué bien. Ese proyecto es originario de Freddy Ramírez, lo que pasa es que Freddy lo planeó más pequeño, lo planeó del San Juan a la Cruz y el proyecto así no es viable, ¿sí? Tiene que ser un proyecto regional, hablar con el alcalde de Guarne y el alcalde de San Pedro y unirnos para acá el proyecto adelante. Y unirnos para que esto sea una propuesta regional. Subregional, así regional, y va a abarcar un tema de turismo responsable, de reconocimiento. Se viene toda la gente de Barbosa, de Caldas, claro. Ahí tiene la gente. Y te agrego algo más, ya tienes el sendero de la Cruz, la gente va caminando y se viene por cable. Y por allá tenemos los senderos que por PBOT están separados, ¿cierto? Eso es la arriería, los senderos de arriería que llamamos nosotros, ¿cierto? Por PBOT esos tramos están separados, falta recuperarlos. Y ahí tienes el sendero arriba, ¿cierto? La caminada, la gente viene en cable, o sea, por cable y viene caminando, ¿no? Excelente, es triunfador. Super ganador ese proyecto, Fabio, de los cables. Hay otra candidata, la única candidata mujer a la alcaldía también. Habló de él, pero lo habló muy pequeñito también. Nos habló de él, qué bueno que estés pendiente de las entrevistas. Nos tenemos que escuchar para poder saber qué tenemos de diferencia y para poder saber en algún momento qué propuestas tienen buenas y que sean de gran impacto para Copacabana. Fabio, ya por aquí el tiempo nos apremia, llevamos más de una horita. Muy chévere. Esperando que te haya gustado. Sí, o sea, yo sé que por aquí te voy a tener de nuevo, aceptando de nuevo una invitación. Te quiero contar que desde Hablemos Copa también estamos planeando hacer un debate. Sí, claro. Me gustaría extenderte la invitación. Sí, claro que sí. Es un debate con todos los candidatos, bajo la misma propuesta, Fabio, bajo la misma propuesta de entregar las propuestas. Ya hablando de plan de gobierno. Sí, ya hablando de plan de gobierno, y de proyección del municipio. Las preguntas para todos, que todos la conozcan antes, con el fin de que no sea un elemento, que es que nos va a corchar, es que claro, tiene favoritismos, porque hoy hay un favoritismo para Copacabana. Eso lo quiero dejar y reiterarlo mucho, porque como hay gente a la que le gusta, hay gente que es detractora, y aquí estamos para atender a todo mundo. Si quiere venirse y sentarse aquí a decirme que lo estoy haciendo mal en público, bienvenido. O sea, esto es un intento por contarle a la gente de Copacabana quiénes son sus actores políticos hoy y por quiénes deben de votar con base a los criterios que cada uno de ellos ofrezca. Fabio, hoy hay un lema en esta administración que a todo mundo, no sé si darnos risa, pena o tristeza, ¿cierto? Porque uno en Copacabana siempre se había deleitado de salir a la calle y decir, voy para la tienda, dejo la puerta de mi casa abierta. Hoy no, hoy voy para la tienda, póngale llave a la reja y póngale llave a la puerta, porque la inseguridad está latente. Hoy tenemos 62 policías que no dan abasto para un territorio que no es amable con ellos. Tenemos problemas de inseguridad por robos de motos, robos de vehículos. ¿Cuál es esa propuesta de Copacabana con integridad para promover la seguridad y la convivencia ciudadana? En ese tema la gente cree, o las personas creemos que el tema es difícil. El tema no es difícil. Es lo que te digo, ha faltado como voluntad para arreglar la problemática. Yo te voy a poner un ejemplo, y con ese ejemplo te digo qué es lo que pasa en los diferentes barrios y veredas del municipio. Mira, en el barrio El Remanso, te lo digo porque conocí el proyecto, robaban todos los días, una vez por semana, ¿cierto? Y la presidenta de acción comunal de allá, con la ayuda de los vecinos, recogió una platica y consiguió un computador y unas cámaras.
y a cada calle le puso su cámara y puso el computador en su casa y le puso unos letreros amarillos. Acá entra el remanso que ahí las ves, Ajá. dice, ojo que esto tiene central Sistema de de monitoreo y todo ese cuento. Y ahí por año y medio ya no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Por eso. ¿Cierto? Pero ¿quién es el que lo debe impulsar? La administración municipal. O sea, yo no le puedo dejar eso a la misma comunidad. Entonces debe haber un plan, ¿cierto?, entre la policía, la administración y la comunidad para desarrollar ese tipo de programas. Si los 23 barrios de Copacabana tuvieran ese sistema, nunca robaban, ni en la noche. Y aparte de eso, la administración debe colocar unas cámaras que hoy están súper desarrolladas para vos, desde las entradas de Copacabana, las dos principales que son estas dos, o la de San Juan y la de Machado. Hay cámaras que identifican la cara de la persona, el vehículo, si es robado o no es robado, pero hay que instalarlas. Entonces, ¿qué vale plata? No, pero es que la seguridad de Copacabana vale plata. Entonces, en eso hay que invertir unos recursos. Y eso se puede hacer con cooperación. Se puede hacer con cooperación, con lo que quieras. Y hay otro modelo, yo que tengo la maestría en datos de la tierra, es muy fácil. Tú con una plataforma le puedes estar informando todos los días a la gente dónde están robando y dónde están atracando. Pero se lo puedes decir, vea, esta es la plataforma de Copacabana, mire dónde atracaron hoy, mire dónde robaron hoy, mire el día jueves dónde están robando, en qué sitio. Eso hay que informar a la gente y a la policía, ¿cierto? Sí, pero no lo hacemos. Identificar los puntos calientes. Los puntos calientes, eso no lo hacemos, eso hay que hacerlo, ¿cierto? Mediante un plan con la comunidad y la policía, ¿sí? Un plan de seguridad. Un plan de seguridad. Fabio, alguien me decía, Sebas, es que hacer referencia a lo actual es como seguir señalando y señalando y señalando. Ajá. Pero yo no, o sea, vos me conoces y yo no me canso de decirle a la gente, vea, es que hay que reconocer lo malo para poder hacer lo bueno. O sea, mi formación como planeador, como formulación de proyectos me enseñó, o sea, identifiquemos primero el problema para poder tener herramientas para solucionarlo. Pero hoy Copacabana está en retroceso, ¿sí o qué? ¿Cómo calificas hoy el manejo de los recursos públicos de la administración municipal? ¿Malo, regular, bueno o excelente? No, en ese tema yo pues que estuve en la administración y a mí me dicen, pero es que usted estuvo en la administración. Lo que pasa es que yo le explico a la gente que un secretario de despacho es un coordinador de unos programas para que salgan bien. Al menos a mí me tocaban los de inclusión, ¿cierto? Y solamente es eso. Las decisiones las toma el alcalde. Entonces yo digo a la gente, no, es que mira, yo no he sido alcalde, yo simplemente me entregan un plan de desarrollo, me entregan unos programas y saque esos proyectos o programas adelante. O sea, las otras decisiones son decisiones del alcalde. Por ejemplo, esas decisiones de salud es una decisión del alcalde, ¿cierto? Que él la puede tomar. ¿Cómo mejoramos las basuras? Son decisiones del alcalde. ¿Cómo mejoramos las vías de Copacabana? Son decisiones del alcalde. Eso no es de un secretario, ¿cierto? Son decisiones que toma el alcalde y lo quiere hacer o no. ¿Cómo arreglamos el problema de los semáforos? Es una decisión del alcalde. Entonces, siempre, yo no soy alcalde, son decisiones que ha tomado el alcalde. Yo por eso hoy he retomado esos problemas y los quiero solucionar en el menor tiempo posible, ¿cierto? Entonces, la parte presupuestal, lo que te digo, la costumbre de recoger plata y gastar en el tercer y cuarto año, eso es nefasto. Las administraciones deben de ir haciendo sus gastos a medida que van ejecutando sus proyectos, pero no los ejecutan es porque no los tienen. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Guardar la plata, ¿cierto? Pero no, he creído que los recursos pues se han manejado tardío, ¿cierto? Y eso ya lo califica la comunidad. El alcalde hoy tiene una favorabilidad de entre buena, calificación buena, entre el 12 y el 15%, ¿cierto? Eso quiere decir que de 80.000, de 60.000, 70.000 habitantes mayores de 18 años, debe tener 7.000 personas, y pueden estar de acuerdo con él, pero las otras 60.000 están de acuerdo, ¿cierto? Sí. Entonces la favorabilidad es muy bajita, ajá, ¿cierto? Pero no, pienso que eso nos lo dirá cuando lleguemos a 31 de diciembre, que él termine su programa de gobierno, hasta dónde lo miden, ¿cierto? Ajá. Si fue al 100%, al 90%, al 70%, ya eso lo sabremos ya en enero, febrero, ¿cierto? Ajá. Fabio, hoy en la justa electoral están participando 7 personas, solamente una de ellas es mujer. Sí.
Eh, si te propusieran una alianza, ¿con cuál de los 6 harías una alianza? Sebas, ve, Con Jonathan Pineda. Dígame si sí o si no. no, sí, claro que sí. Con Jonathan No, Pineda. es que con todos. Con todos. No hay necesidad de que me preguntes para hacer la pregunta más. No, yo la haría con todo. Lo único que yo tengo que decir ahí es una excepción, ¿cierto? Que te voy a decirle por qué. ¿Cuál sería esa excepción? La excepción, y yo se lo dije al candidato, vea. En este momento, el único candidato que tiene una investigación en Procuraduría de un tema delicado, porque no es como lo están haciendo ver que es un problema que se arregla con dinero, o lo están haciendo ver las personas de que ahí no pasa nada, ¿cierto? Los que hemos estado en la administración pública sabemos que es un problema serio y delicado. ¿Serio por qué? ¿Y delicado por qué? Porque el candidato, cuando era concejal, era abogado. Ajá. Y un abogado, siendo servidor público concejal, no puede litigar, ¿cierto? Y él litigó. Él litigó y ya hay jurisprudencia de la Procuraduría que a esas personas las han sancionado con 10 años, una sanción de 10 años y con falta gravísima, ¿cierto? Y destitución pues al que está trabajando en el momento. Si él no va a estar trabajando, pues le incurre en la sanción de 10 años. Ya hay jurisprudencia sobre eso, del mismo Consejo de Estado ha dicho que persona que sea servidor público y abogado no puede litigar, y él litigó. Entonces yo no entiendo por qué en esa campaña, en esa campaña se hacen todos los de la oreja mocha. Ahí hay abogados, hay cualquier cantidad de abogados y nadie se pronuncia ni dice nada y todos son callados diciendo que no va a pasar nada. Sí va a pasar. A Copacabana le va a pasar eso. Si queda elegido alcalde, lo van a destituir. Entonces, por esa situación. Entonces yo le decía a él, sí, señor, que una vez resuelva su problema, cualquier alianza es factible con el grupo, ¿cierto? Y más con él. Pero yo una persona que esté en ese incurso, en esa inhabilidad, porque eso el Consejo de Estado ya lo dijo también, ¿cierto? Ya creó jurisprudencia. En Medellín ya sancionaron a un concejal que había sido abogado y lo destituyeron. Y a él ya le elevaron pliego de cargos, elevación de pliego de cargos, acusándolo de dolo. O sea, dolo, ¿por qué? Porque es que él es abogado, ¿cierto? Y como abogado, él debió de prever esa situación. Por eso es que lo acusan o le elevan pliego de cargos con ese agravante de dolo, porque él fue abogado. Si fuera un médico, pues no le dirían que es dolosa, sino le dirían que es otro tipo de sanción, ¿cierto? Que es una sanción leve, porque él como médico pues no sabía eso, pero él siendo abogado, además que pertenece al colegio de abogados, sí, ¿cierto? Él debía de saber esa. Hoy en día es tan delicado el tema que mira que él no ha salido a los medios a decir de que eso es falso. Ha salido en Blue Radio, ha salido en la prensa y han dicho que tiene esa investigación y que con ese tema de estar incurso en eso, que ya el Consejo de Estado dijo, seguramente lo van a sancionar. Y hoy en día no ha salido a decir que eso es mentira, ¿cierto? Entonces eso es verdad. Ajá. Entonces no sé por qué, parece que todo vale, ¿cierto? No sé por qué el silencio de la campaña. Yo le dije a él, hombre, yo creo que debía de resolver mejor este problema y no meter a Copacabana en ese embeleco, ¿cierto? Porque fíjate si queda de alcalde, en 3, 4, 5, 6, 7 meses, otra vez lo destituyen y otra vez a elecciones. ¿Cuánto es el gasto de una elección y en qué nos va a meter, ¿cierto? Es para que la piense y es un tema, tema que requeriría invitar a algunos expertos. Voy a darme esa tarea de analizar esto, pero una vez terminemos todas las entrevistas, Fabio. Pero no tengo ningún problema, trabajé con él desde que... Entonces hoy, Fabio, te reitero, no son 7, son 8. Está Jonathan Pineda, está Aníbal Díaz, está Hernando González el médico, sí, está Diana Georgina Correa, está el exalcalde Diego Echeverry, está el profesor Julián Monsalve, está Didier Rosero, el ingeniero Didier Rosero, y estás tú. Entonces son 8. ¿No te negarías a hacer una alianza con ninguno? Simplemente con esa excepción, pues con el candidato que tiene problemas de inhabilidad. Ya si en un mes o 2 meses o dice antes de elecciones a la Procuraduría y dice, ahí no hay nada, no,
no tiene ningún problema, excelente, podía hacer una alianza con él, ¿cierto? No, no hay Fabio, ningún bueno, ya problema. por aquí para despedirnos, quiero porfa que invites a Copacabana a que voten por ti. Tienes una propuesta excelente, a mí me gustan esas propuestas con bases sustentadas, con base que proviene desde la investigación y desde el reconocimiento del territorio y sus problemáticas para poder generar soluciones de alto impacto. Te felicito por ese proyecto. Hoy no profundizamos mucho, pero se quedaron muchas ideas Claro. abiertas y es cuando invitamos a la comunidad de Copacabana a que hagan uso de la participación y a que se acerquen a cada uno de los candidatos, a que miren las entrevistas y a que pídanle a los candidatos a la alcaldía cuál es su programa de gobierno y estudienlo y tomen una decisión con base a ese criterio, porque hoy lo que Copacabana necesita es criterio para elegir a su nuevo gobernante. Fabio, invita a la gente de Copacabana y muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Bueno, no, muchas gracias. Quiero que los habitantes, la comunidad de Copacabana, pues vote por mí porque eh, yo siempre doy esta explicación. O sea, yo no lo hago es porque, bueno, que te conté al principio, porque nació esa inquietud, Sí, ¿cierto? señor. Pero el gobernante de hoy debe tener claro una cosa, Sebas, clarísima la de Tonar, yo ya la había dicho. Y es que la Constitución, en el artículo segundo, habla de que el servidor, o sea, que la función nuestra y la función del Estado es servirle a la comunidad. ¿Cierto? Ahí está en la Constitución, es servirle a la comunidad. Si la persona esté pensando en otro tema de no servir a la comunidad y va a hacer otras cosas, como decía Mujica, va a terminar en la cárcel, ¿cierto? Entonces, el primer tema es servir a la comunidad y yo tengo esa vocación de servicio. Lo otro es que en ese servicio a la comunidad hay tres principios del Estado que debe cumplir el gobernante, ¿cierto? Que es garantizar los derechos humanos, promover el desarrollo sostenible y del territorio, ¿cierto? Y la participación ciudadana. Esos son los tres principios. Entonces, ¿qué necesita el Estado? Necesita una persona entre el Estado y alguien que le haga cumplir los tres principios. ¿Quién es esa persona? El alcalde, ¿cierto? Yo para eso quiero ser alcalde, para servirle a la comunidad y promover y garantizar esos tres principios de que te hablo, ¿cierto? Bueno, Sebas. En la página www, sí, en mi página www.fabioleonquintero.com. Ahí está el programa de gobierno. Mm. Deórenlo. Bueno, gracias por la invitación, Sebas. Que estés muy bien.